Sí, por favor, ahora sí ya lo pueden hacer. Pongan su nombre y número de matrícula, por favor. Bueno, la clase pasada estábamos analizando este problema. Vamos a volver a replantearlo, vamos a volver a analizarlo. Yo espero que ahorita ya estén más, hayan revisado por lo menos los anteriores videos. No subí el video porque se me olvidó, se me pasó. Entonces, la idea era que ustedes lo hicieran, pero como no lo subí, pues entiendo que pues, no lo van a hacer. Entonces, voy a volver a explicar. Creo que inconscientemente no quise subir el video precisamente para no enredarlos más. Entonces, preferí volverlo a explicar. Entonces, por favor, presten toda la atención. Les voy a pedir la mayor participación posible, porque es muy importante saber si ustedes están entendiendo las cosas. ¿Ok? Entonces, voy a iniciar. ¿Sí me escuchan bien todo? Sí, yo sí, aunque se escuche como un poquito de eco. Ok. Sí, es que Ándale, ya lo escucho bien. Perfecto, sí, es que tenía yo abierto todo el sonido y de cosas. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, a ver, vamos a tratar de resolver este problema. Este problema es interesante porque creo que ejemplifica lo que hemos venido analizando sobre el balance de energía. Probablemente les voy a dejar un proyecto, ay, no es que les digo que, ahorita les cuento algo al final. Bueno, entonces vamos a analizar este problema. Una caldera utiliza metano como combustible. Al quemador se alimenta aire en un 15% de exceso sobre el estequiométrico. Esta primera parte, al quemador se alimenta aire en un 15% de exceso sobre el estequiométrico, ¿se está entendiendo? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor? La parte que voy a resaltar aquí en azul, bueno, en amarillo, lo que sea, ¿se está entendiendo? Yo de ahí supongo que es como lo que nos ponga en la ecuación química, se le está dando 15%. No sé si Exacto, esté bien. es referido a un análisis estequiométrico. Cuando se dice estequiométrico y no se diga otra cosa, es sobre la relación molar. ¿Se entiende? Sobre la relación molar. A eso se refiere estequiométrico. Okay. A veces se puede indicar un 15% en exceso sobre la masa del producto, sobre la masa del reactivo tal, o sobre la masa del, por ejemplo, del metano, del butano. Ok, entonces ahí se refiere a un exceso, pero ya en términos de masa. Se especifica, se aclara, ¿de acuerdo? Cuando no quede especificado, cuando no se diga nada, vamos a entender, vamos a asumir que estamos haciendo las cosas en relación molar. Ok, bueno, entonces estamos entendiendo aquí que sí, doc. El aire es el que está en exceso sobre el otro o los otros reactivos, ¿sale? Bueno, el metano se alimenta a 25 grados centígrados. Y el aire a 100 grados centígrados. Bueno, hasta este punto tenemos que entender que estamos hablando de una caldera. Estamos hablando que la caldera es un instrumento, es un equipo que me va a permitir poder calentar agua hasta su estado de vapor a la temperatura a la que
se indique, y para que ese proceso se lleve a cabo, requiere de la combustión de un combustible. ¿Ok? Si estoy diciendo que en el quemador, debo entender a la parte de la caldera donde se va a llevar a cabo la combustión. ¿Sí? Donde voy a quemar. Profe, una pregunta. Sí. Los 25 grados centígrados del metano, ¿sería igual la temperatura de referencia? ¿Es la temperatura de Eso referencia, está perdón? a la temperatura de referencia. Sí. Ah, ok. Pero el problema se puede complicar si te digo, el metano está, por ejemplo, vamos a suponer vamos a suponer que estamos en un lugar muy caliente. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama este lugar? Tierra Blanca, Veracruz, que llegan hasta 50 grados centígrados. Imagínate tener un tanque a 50 grados centígrados. Es peligroso. Entonces lo que puede hacerse es que, bueno, metes el metano, metes al combustible a lo mejor en un cuarto frío, por cuestiones de seguridad. Si lo metes en un cuarto frío, a lo mejor ahí ya no está 25, a lo mejor ahí sí está en 25, pero la temperatura ambiente es 50. ¿Ok? Entonces ahí se tiene que ajustar. Bueno, pero ahorita vamos para allá. Entonces, sí, ahorita coincide con la temperatura de referencia, 25. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reacciones, aquí yo les recomiendo algo. Cada vez que hablemos de reacciones, de hecho ahorita estamos hablando, se va a meter metano en un quemador, ya se está entendiendo que va a suceder una reacción de combustión, ya se está entendiendo así, ¿no? Entonces, vamos a utilizar como temperatura de referencia a la correspondiente entalpía de reacción a 25 grados centígrados, o sea, a la entalpía de reacción estándar. Entonces, como vamos a utilizar condiciones de referencia estándar, 25 grados centígrados, entonces, pues sí coincide que si la temperatura de reacción es a 25 y el metano está a 25, pues qué bien, coincide. ¿Sí? Pero no necesariamente va a coincidir a veces. Bueno, entonces el metano se alimenta a 25 grados centígrados y el aire a 100 grados centígrados. Vean ustedes que ahí tenemos dos líneas diferentes. Tanto el aire como el metano son reactivos, ¿sí? Son esenciales, pero cada uno entra por líneas diferentes. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué asumo eso? Porque uno entra a una temperatura y el otro a otra. Entonces quiere decir que vienen por dos líneas diferentes. Entonces, cuando ahorita haga el diseño de cómo debería de ser mi análisis de energía, debo de estar pintando dos líneas a la entrada. Uno correspondiente al metano y el otro correspondiente al aire. Cada uno con sus temperaturas correspondientes. Bueno, entonces, hasta aquí ya estamos entendiendo que va a suceder una reacción y que esa se va a llevar a cabo en el quemador. Punto. Ahora, los gases de combustión, una vez que sucede la reacción, los gases de combustión abandonan la caldera. Por lo regular, la caldera tiene una chimenea. Aquí, bueno, el dibujo está muy escueto, pero aquí se puso de manera horizontal, bueno, por lo regular es hacia arriba, va hacia la atmósfera. Este es un problema muy grave, porque va hacia la atmósfera y ese es un grave problema de contaminación. Bueno, pero ahorita no estamos hablando de que estos gases se van por un filtro y bla. El problema se puede hacer más interesante, pero ahorita nos interesa nada más lo que dice el problema. Entonces, vamos a suponer que esos salen por una chimenea o por una salida, si estamos siguiendo el dibujo simple, ¿ok? Entonces, esos gases abandonan la caldera a una alta temperatura. Lógico, ¿no? Porque está sucediendo una reacción de combustión a 500 grados centígrados. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy tonta, pero quiero saber, pero pueden verla como muy tonta, pero realmente a lo mejor no es tan tonta, y quiero ver qué tanto discernimiento tienen en esto. Por eso no puedo decir que es una pregunta tonta, ¿sí? No, no es tonta. A ver, fíjense. Los gases de combustión abandonan la caldera a 500 grados centígrados. Vean, el butano entra a 25, como en nosotros en nuestra casa que tienen sus tanquecitos o su gas estacionario.
El aire, pues está a lo mejor, para quitarle el agua, nos conviene quitar agua al aire, porque el agua interfiere en la reacción, reduce el porcentaje de conversión de butano, entonces nos conviene meter aire seco. Ahí dice 100 grados centígrados, para que el aire el aire no interfiera a la hora de mezclarse con el butano. Y ya, entonces, uno viene a 100 y el otro viene a 25. Dígame, ¿el proceso implicó en algún punto que se requirió un calentamiento para llegar a los 500? ¿O los 500 grados centígrados fueron el resultado de la combustión, de mezclar butano, aire y la fuente de ignición? Por ejemplo, la chispa eléctrica. ¿Me entendieron? Sí, yo a lo que me No, acuerdo, a porque ver, ya nos había dicho eso, que se tenía que calentar, pero no recuerdo por qué. A ver, antes. A lo mejor no me entendieron porque les pregunté. Mi pregunta va en este sentido. Imagínenselo. Por un lado entra metano, por otro lado entra aire. Estos dos gases dentro del quemador se van a combinar naturalmente. Son esenciales, se deben de combinar y uno entra a 25 y el otro entra a 100. Punto. Ya, hasta ahí sabemos. Al momento de combinarse, bueno, a lo mejor el butano empezó a calentarse por el aire. Se calentó nada más, ¿ok? No pasa nada. A lo mejor juntos llegaron a 80 grados centígrados, un poco menos, por la relación de los dos. A lo mejor, ¿no? Ahí está. De ahí, una vez que llega a ese punto, pues para que se lleve a cabo la reacción, si tú mezclas butano con oxígeno, no luego vas a llevar a cabo la reacción. ¿Qué necesitas? Una fuente de ignición, a lo mejor una chispa eléctrica. Entonces aquí viene una chispa eléctrica, se hace un chispido eléctrico que va a generar, pues que se lleve a cabo la combustión. Y los gases salen a 500 grados centígrados como resultado de la mezcla de butano, aire y esa chispita de ignición. Voy a hacer una pregunta trivial. ¿Quién originó que se calentara el proceso a 500 grados centígrados? ¿Me pueden contestar, por favor? ¿Quién o qué? Lo que entiendan, lo que entiendan. ¿Qué no es el cambiador de calor, el que nos estaba explicando? No, no es. Yo entendí que, bueno, que podría ser la chispa que originó que esto se calentara. A ver, cuéntame, ¿tú qué entendiste? Ok, vas por ahí, cuéntame. Que, bueno, al hacer la chispa, pues estos hicieron una reacción y que hizo que produjera más calor. ¿Y de dónde vino ese calor? Pues de la reacción que hace el metano con el aire. Exactamente. Vean, suena una pregunta muy trivial, pero lo ven en casa. Prendan ustedes el gas de cocina, el aire de la casa, y luego el cerillo de la fuente de ignición y prendan. ¿Quién originó el calor? Pues no necesitaste calentar eso. Solitos el calor resultó de la reacción de combustión. El que generó el calor fue la reacción de combustión de quemar el butano o el metano con oxígeno. Ese calor, a lo mejor por ahí yo tengo un sensor de temperatura, registró una temperatura de 500 grados centígrados. Puede ser más, puede ser menos. Para este problema, 500 grados centígrados. No necesitamos de un intercambiador de calor, no necesitamos de calentar nada, porque solita la reacción me genera ese calor. Por eso es que las calderas son tan valiosas, porque ocupan una reacción de combustión
para aprovechar ese calor generado, esa entalpía de reacción. Recuerden que vimos por un momento la entalpía otra vez, recordando que era un proceso en donde se liberaba o se absorbía energía a través de calor a presión constante. Esto se está llevando a presión constante porque es un sistema abierto. No hay problemas con la presión. ¿Sí? Entonces, el resultado de la combustión del metano con el oxígeno generó esta cantidad de calor. Ajá. La cual podemos medir por una diferencia de temperaturas. Llegó hasta 500. Esa es la energía que la caldera utilizará para evaporar el agua en su interior hasta pasarla a estado gaseoso. ¿De acuerdo? Ese gas, ese vapor de agua que se va a generar como resultado de aprovechar ese calor de combustión, por lo regular viaja en tuberías. Por lo regular. Esas tuberías pueden llegar entonces al intercambiador de calor. Por aquí viene la tubería de vapor y entonces intercambia energía, ese vapor, con el reactor donde estamos llevando otra reacción. ¿De acuerdo? Ya estamos conectando las partes. O sea, la caldera es la fuente de energía. El vapor viaja por tuberías. Te conviene utilizar tuberías adecuadas para no tener pérdidas de calor por dispersión, y que ese calor, que ese calor generado por el vapor, pues va a ser aprovechado en los instrumentos o en los equipos donde se requiera. Por ejemplo, en este caso, el reactor. ¿Sí estamos ahí quedando claros, jóvenes? Sí. Ok. Bueno, entonces, ya ahorita vamos aquí. Los gases de combustión abandonan la caldera a 500 grados centígrados. ¿Ok? Salen, pues como resultado del proceso de combustión, pues salen gases de invernadero por el CO2 calientes, ¿no? Obviamente. Ok. Determinar la cantidad de vapor de agua, fíjense, determinar la cantidad de vapor de agua, y ahí te dicen qué tipo de vapor va a salir por la caldera. Es agua saturada. Agua saturada. ¿Qué quiere decir que sea vapor de agua saturado? Bueno, ese vapor de agua va a estar en equilibrio con una fase de agua en estado líquido. Por lo regular, dependiendo del tipo de proceso, a veces se requiere que sea vapor sobrecalentado, que es un vapor seco, no tiene humedad, no tiene esta fase líquida, y la otra es el vapor saturado, que puede tener esta fase líquida, que por lo regular no se recomienda porque en esas tuberías donde viaja el vapor se puede condensar agua. Y eso no es recomendable, que se condense agua, porque tienes equilibrios de fases y vienen problemas después con ingeniería de diseño. Ok, bueno, eso es nada más para que se dé una idea, que también tenemos que tener conocimientos de qué es un agua sobrecalentada y un agua saturada. Esto me voy a dedicar, esto lo vamos a ver, pero bien a detalle en las próximas clases. Muy a detalle, donde van a generar ustedes sus curvas de nivel. ¿Ok? Esa es la parte creo que más complicada del curso. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, el agua saturada, se va a generar agua saturada. Yo quiero saber cuánta cantidad de vapor se puede generar de agua saturada. ¿Cuánta cantidad? ¿Ok? ¿A qué presión va a salir esa agua saturada? Bueno, pues como se está evaporando, dentro de la caldera se ejerce una presión, porque el agua inicialmente estaba líquida, a presión atmosférica. A la hora de pasar a agua saturada, se genera obviamente un proceso
en el que hubo un incremento de presión, naturalmente, porque el agua está contenida en ese tanque de la caldera. ¿Ok? La temperatura que registra el agua saturada, una vez que ya se evaporó toda, llega a un equilibrio a 213 grados centígrados. La caldera te lo registra. La caldera te registra la presión y la caldera te registra la temperatura. Ok. Y además tiene sensores para saber si es agua sobresaturada o saturada. Te da la calidad del agua. Si es la calidad cero, o sea, no tenemos humedad, entonces es sobrecalentado. Y así, bueno, lo vamos a explicar después. Ok, entonces por ahorita nos vamos a conformar con que tenemos vapor de agua saturado a 20 atmósferas y a 213 grados centígrados. Lo que yo quiero saber es cuánta cantidad de agua generé bajo esas condiciones específicas. Ajá. Ok. Pero vean, para que genere yo esas condiciones específicas, partí de agua a 80 grados centígrados. O sea, el agua ya estaba previamente calentada, pero sigue a 80 grados centígrados. Yo creo que todos ustedes van a inferir que es agua líquida. O vamos a estar con agua gaseosa a 80 grados centígrados. Pues no, ¿verdad? Entonces, ok, entonces ya de manera de resumen, se introduce por un lado metano, se introduce por otro lado agua, perdón, por otro lado aire, se mezclan, genera el proceso de combustión, se quema el butano, se eleva la temperatura, los gases salen a 500 y dentro del tanque donde se está calentando el agua, inicialmente partimos de 80 y la llevamos hasta 213 grados centígrados, 20 atmósferas de presión. Yo quiero saber cuánta cantidad de agua generé bajo estas condiciones. ¿Quedó claro cuál es el propósito del problema? Sí. Sí. Ok. Entonces, eso lo podemos resumir con un diagrama que por lo regular nos indica, el diagrama nos está indicando si estamos entendiendo el problema. En este caso, bueno, les digo, pudieron haberlo puesto como chimenea o no, eso es lo de menos. Ahorita ya tenemos las entradas y tenemos la salida, pero tenemos aquí un proceso donde se está llevando a cabo una reacción y el calor generado por ese proceso se está aprovechando por otro proceso que va a tener su propia entrada y su propia salida. El primer proceso es donde está el quemador, donde se está llevando a cabo la combustión del metano, aire y salen como gases invernadero. Y ese intercambio de calor genera otro proceso. ¿Cuál? Pues donde se va a estar calentando agua desde 80 y va a salir agua en estado vapor a 20 atmósferas y 213 grados centígrados. Vean ustedes que son dos procesos. Uno requiere del otro. Este es un excelente ejemplo porque esto es algo que parece que pudiera suceder en un intercambiador de calor en un reactor. Ahora imagínense que el intercambiador de calor ahora viene con vapor de agua, primer proceso. Ese calor se aprovecha por un segundo proceso que puede ser un reactor o un evaporador o lo que necesiten calentar. ¿De acuerdo? Entonces, este es un excelente ejemplo para poder entender estos procesos de transferencia de energía. Ahora, pero para poder llevar a cabo esto, pues primero necesito saber, o sea, para que yo sepa la cantidad de vapor que voy a estar generando, necesito primero saber, pues, la cantidad de calor que puedo estar generando u obteniendo del proceso de combustión. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí. Ok, entonces tenemos que resolver la primera etapa. Vamos a resolver el primer proceso. El primer proceso lo vamos a resolver, voy a ponerle otro colorcito. Vamos a resolver lo que está en rojo, que es la etapa en rojo, proceso en rojo, que es la parte del quemador. Ok, ese proceso pues tiene una reacción, que es la reacción de combustión que hemos venido mencionando. ¿Quiénes participan? Bueno, ya tendríamos que tener noción que una reacción de combustión implica
el combustible más oxígeno y eso va a generar CO2 y agua. ¿De acuerdo? Ahora, necesito verificar que la reacción esté perfectamente balanceada, porque si yo no analizo que la reacción no está balanceada, todo mi problema va a estar mal. Todo. El análisis de la reacción, jóvenes, es esencial. Hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, fíjense ustedes. Ya tenemos metano. Necesitamos 2 moles de oxígeno para quemar 1 mol de metano. Y eso me va a generar 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Ya está perfectamente balanceado y lo puedo corroborar. Tenemos un átomo de carbono del lado derecho, un átomo de carbono del lado derecho, bueno, para mí es el izquierdo, un átomo de carbono, pues un átomo de carbono. 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de oxígeno. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno. La reacción está balanceada. Ok, fíjense ustedes aquí algo muy importante. En ninguna parte de la reacción nos indicaron cuánta cantidad de gas vas a quemar. Ninguna parte. Como no nos lo dice, vamos a proponer, esto se puede hacer, es válido, vamos a proponer una base para darnos una idea sobre esa base, cuánta cantidad de vapor estás produciendo en relación a la cantidad de gas que estás introduciendo. Vamos a suponer que vamos a partir de 100 kilomoles de metano. Vamos a suponer, pueden proponer 100 moles, pueden proponer 1000 moles, pueden proponer lo que quieran. Pero al final vamos a obtener una relación que va a ser la misma independientemente de la base que ocupes. Entonces, vamos a utilizar una base de cálculo. Nos conviene ocupar como base de cálculo al reactivo limitante. Esto es muy importante, porque de ahí tomo de referencia a los demás reactivos. En esta reacción es muy fácil porque nada más tenemos 2 reactivos, metano y oxígeno. Y además el problema nos dijo que el aire va en exceso. Si el aire va en exceso, el oxígeno, que es componente del aire, pues obviamente va en exceso. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? Es el butano. Pero si tenemos 3 reactivos o más reactivos, ahí tendrías que elegir al reactivo limitante. Y si tienes varios reactivos limitantes, vas a usar como criterio el reactivo indispensable o el reactivo principal. Por ejemplo, en este caso, el reactivo principal es el butano, porque el butano es el que genera la energía al quemarse. ¿De acuerdo? ¿Esta parte está quedando clara? Sí, profe. Sí, Doc. Ok. Deténganme cuando algo no entendieron. A lo mejor no vamos a acabar de tal problema, porque ya me llevé media hora. Pero me interesa que, aunque vayamos despacio, porque me vayan entendiendo. Ahora, ok. Si ya tomé como referencia 100 kilomoles de metano, necesito saber cuánta cantidad de oxígeno tenemos. ¿Por qué? Porque en base a eso ya puedo proponer la cantidad de calor que se estaría generando por esa reacción. Es común, es natural que en las calderas, siempre que sucede el proceso de combustión, siempre haya exceso estequiométrico de aire, siempre, porque es económico, rentable, lo tomas del medio ambiente, siempre. Y acuérdense que conforme más aumentes el exceso estequiométrico, más más aumentas el rendimiento de reacción. Lo que nos interesa es incrementar el rendimiento de reacción. No te conviene
que si estás quemando metano, mucho de ese metano se vaya como CO, porque además, bueno, no se vaya como CO porque le das en la torre al ambiente, y si estás acreditado, olvídalo, en la norma ambiental. Y no te conviene porque no estás aprovechando o no estás obteniendo la cantidad de calor requerido, estás teniendo pérdidas por calor. Entonces vas a consumir más combustible para alcanzar la cantidad de calor requerido para un proceso determinado. Por eso siempre es recomendable poner excesos en estequiométricos. ¿De quién? Pues el más barato. En este caso, aire. Esto es muy común. Ahora, ok, para este caso, necesito saber la cantidad de oxígeno que tenemos en exceso. No de aire, porque el aire realmente no está participando completamente en la reacción. El que está participando completamente en la reacción es el componente de oxígeno. ¿Ok? Perfecto. Además, yo sé, por mis conocimientos generales, sin que me lo tengan que decir, que en más o menos una relación de aire tenemos 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. ¿Ok? Más o menos esa es la relación. Puede variar ligeramente. Yo les recomiendo que si no se indica, generalicen. Y si se indica, se va a colocar en el problema o lo van a encontrar especificado. Ahora, bueno, es importante también mencionar que si necesitan a lo mejor ya en la vida real conocer la cantidad de calor y no quieren decir, ay, bueno, yo voy a suponer que estamos a 21% de oxígeno y voy a suponer que estamos a 79% de nitrógeno, ok. Si lo quieres hacer más profesional, lo puedes hacer. Hay tablas de aire, pues pueden buscarlo, están en las últimas páginas del CENTEL. Tablas de aire que te muestran la relación porcentual de todos los componentes del aire a diferentes temperaturas. Lo que tendrías que hacer ahí es ubicar a qué temperatura está el aire y eso ya te va a decir las componentes principales de ambos gases y bajo qué condiciones, porque a lo mejor es aire presurizado, a lo mejor es aire deshidratado, a lo mejor es aire, etc. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en este caso no nos lo está especificando y no nos lo vamos a complicar. Vamos a decir que tenemos 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Con ese entender, lo que vamos a hacer es que, bueno, sabemos que el aire está 15% sobre el exceso estequiométrico. Si el aire está 15% sobre exceso estequiométrico, sus componentes individuales obviamente están 15% en exceso estequiométrico. Obviamente. Ahora, si estoy partiendo como base de 100 kilomoles de metano, ¿cuánta cantidad de oxígeno tendría en la reacción? Fíjense ustedes. 200. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Un mol de metano necesita, la reacción nos lo está diciendo, necesita 2 moles de oxígeno. Un mol de metano, 2 moles de oxígeno. Si tengo 100 moles de metano, ¿cuánta cantidad de oxígeno requiero? Ya lo dijeron. 200. 200. Necesitamos 200. Pero eso es lo mínimo que se necesita. Pero el problema nos dice que estamos 15% en exceso estequiométrico. 15%. Entonces no tenemos realmente 100 kilomoles de oxígeno. Tenemos más. ¿Cuánto más? Pues vamos a sumarle el 15% sobre esos 200 requeridos. Lo que se hace comúnmente, recuérdense que tenemos por ahí una formulita del porcentaje de exceso estequiométrico, pero una forma más fácil, si quieren, rapidita, si dice 15% de exceso, realmente está al 115%. O sea, está al 1.15. Si ustedes multiplican los 200 moles requeridos por 1.15, o otra forma es 200 kilomoles por 115% entre 100%, ya les va a dar la cantidad de oxígeno presente en la reacción. ¿Cuánto nos da eso? 230. 230. 230. ¿Ok?
230. Entonces, ya tenemos 230 kilomoles, porque estamos utilizando kilomoles, no olvidemos el kilo, de oxígeno. En otras palabras, 230,000 moles. 230 kilomoles, ok. Pero es importante saber, o sea, tú no puedes saber cuánta cantidad de oxígeno netamente tienes. Lo que podrías saber es la cantidad de aire que vas a introducir. Ya tú sabes que dentro de esa cantidad de aire están implícitos 230 kilomoles de oxígeno. ¿Ok? Por diferencia, podemos saber cuánta cantidad tenemos del otro componente del aire. Solo tenemos que recordar algo. Pues, si el oxígeno corresponde al 21% de aire y el nitrógeno al 79%, ¿puedo conocer la cantidad de nitrógeno que hay en ese flujo de aire? Sí, tienes 230 kilomoles. Entonces, ¿cuánta cantidad de nitrógeno necesitamos? ¿O cuánta cantidad de nitrógeno hay? Bueno, podemos multiplicar entonces los 230, el oxígeno, eso corresponde al 21%. Entonces, ¿cuánto tenemos de nitrógeno si este corresponde al 79%? Entonces, podemos multiplicar 79 por 230 y lo dividimos entre 21. O sea, simplemente saber la cantidad de nitrógeno por diferencia. ¿Sí me entendieron aquí? Sí, Ok. sí, Doc. ¿Sí les da 865.2? Sí, Sí. sí da. Sí, da eso. Ok. Si suman ustedes estos dos, ya les da la cantidad de aire que estaríamos introduciendo en la línea de aire. ¿Ok? Si lo quisiéramos conocer, pues ya nada más sumamos 230 más 865, pues nos va a dar 1095.23 kilomoles de aire. Eso es lo que está entrando aquí. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces ya conozco la cantidad de metano porque ya lo propuse como base y ahora en base a esa base ya sé la cantidad de oxígeno que tenemos. Y además nos dice que los gases de combustión abandonan la caldera. Bueno, ¿qué gases? Bueno, serán aquellos que resulten del proceso de combustión. Aquí lo tenemos claro en la reacción. Si es un proceso de combustión, no tenemos ningún componente de productos en estado líquido o sólido. Todos ellos están en estado gaseoso. De hecho, es más, aquí salen a 500 grados centígrados. El agua que puede estar en estado líquido, pues a 500 grados centígrados no va a estar en forma líquida, va a estar en forma gaseosa. Entonces, los gases que salen aquí, pues son eso, gases netamente. Entonces, uno de ellos es el CO2, que está aquí. Otro componente que va a salir como gases chimenea es el agua. Como tenemos oxígeno en exceso, va a haber parte de oxígeno que no va a reaccionar porque está en exceso. Entonces, otro componente que vamos a obtener como gases de chimenea es el oxígeno. Y además, como estamos introduciendo aire, pues está yendo ahí nitrógeno, y ese nitrógeno no lo veo pintado como elemento de reacción, pues entonces este es inerte, entonces así como entra, sale. Entonces realmente los componentes que están conformando a los gases de chimenea es el CO2, es el agua, es el oxígeno y es el nitrógeno. ¿Queda claro esto hasta aquí? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, además nos están diciendo que esta reacción, no nos están diciendo que tengamos algún tipo de rendimiento, o no nos dicen, en la reacción de combustión se está llevando a cabo al 95% de rendimiento, porque si fuese ese el caso, otro residuo
tendría que ser el butano. Porque el 5% no alcanzó a reaccionar. Por lo tanto, sale como gas de chimenea. Aquí no nos lo dice. Entonces vamos a asumir que tenemos una conversión del 100% de butano. Todo se transforma. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver cuánta cantidad de gases salen de la chimenea. Bueno, como vamos a asumir que la reacción se está llevando a cabo a un 100% de rendimiento, todo se transforma. Ahí tenemos al metano como reactivo limitante. Si es reactivo limitante, sabemos que es el reactivo que se va a consumir. Si no nos indican rendimiento, es el que se va a consumir por completo. Los 100 kilomoles se nos van. Entonces vamos a utilizar, por eso les decía que es muy importante usar de referencia al reactivo limitante para saber cuánta cantidad de gases se nos están formando a la salida. Fíjense, un mol de metano produce un mol de CO2. 100 kilomoles de butano, ¿cuántos kilomoles de CO2 estarían produciendo? Pues 100. Pues 100, pues ya lo tenemos. Aquí está. Ahora, vamos a ver el agua. Un mol de butano está generando 2 moles de agua. Si usted tiene 100 kilomoles de butano, ¿cuánta cantidad de agua está generando? 200. 200. Ahí está. Ahora, vamos a ver el otro. Oxígeno. Un mol de metano requiere 2 moles de oxígeno. Usted tiene 100 kilomoles de metano. ¿Cuánta cantidad de oxígeno requiere? Otra vez. A ver, Un mol de metano requiere 2 moles de oxígeno. Tenemos 100 kilomoles de metano. ¿Cuánto se requiere entonces de oxígeno para quemar estos 100 kilomoles de metano? 200. 200. ¿Cuántos kilomoles de oxígeno tenemos? 230. 200. ¿Cuánta cantidad entonces de oxígeno no reaccionó? El 30. 30. 30. Son 30 kilomoles que van a salir como gases de chimenea. Ahí está. Y nos queda el último, el nitrógeno. El nitrógeno, como no está pintado en la reacción, todo elemento no pintado en la reacción, podemos asumir que no reacciona, a menos que el problema no lo indique. No nos lo indica, la reacción nos indica que no participa, entonces la cantidad de nitrógeno que entra es la misma que sale, 865.2 kilómetros. ¿Queda esto claro? Sí, Doc. Sí. Sí. Perfecto. Ya sé la cantidad de gases que puedo estar formando al final. Lo necesito porque entendiendo el balance de masa, voy a entender el balance de energía, que es el propósito, porque el balance de energía me va a dar el concepto de calor requerido y este a su vez lo voy a poder asociar al segundo proceso, que es el que me interesa para saber la cantidad de agua. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Ahora, ¿qué sucede aquí? Para poder saber la cantidad de calor que estoy generando, pues esto no es otra cosa más que conocer perfectamente la cantidad de calor que estoy obteniendo por la reacción de combustión que está ahí. Ahora,
Vuelvo a pintar la reacción, aquí me faltó un 2. Voy a pintar la reacción, ahí está. Y necesito tener una tablita, nos conviene hacer una tablita para identificar por orden cada uno de los reactivos y productos y a qué temperatura salen. ¿Para qué? Para que pueda proponer una ruta asociada al cálculo de entalpía. ¿Por qué? Porque en ningún punto del problema se nos indicó que el quemador se presurice. El único proceso que maneja diferentes presiones es el proceso 2, que es el agua. El quemador casi siempre, de hecho siempre, trabaja como sistema abierto, o sea, misma presión. Por eso, conocer el calor desde el punto de vista entálpico es la mejor opción. ¿Queda esto claro? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Sí. Les decía, ahorita lo que vamos a hacer es conocer la cantidad de calor que estoy obteniendo de esta reacción, de la reacción de combustión. Pero tenemos ciertos problemas, varios de hecho. Tenemos que un reactivo entra a una temperatura diferente, el otro a otra temperatura diferente y los productos a otra temperatura diferente. ¿Qué nos conviene? Ordenar reactivos y productos, cuánto tenemos de cada uno y a qué temperatura entran o salen. Y luego podemos ya conocer o calcular el calor asociado a esta reacción. Les decía yo que para calcular el calor de una reacción siempre es recomendable la entalpía. ¿Por qué? Porque casi por lo regular, o si no es que siempre, los procesos de combustión en una caldera se hacen en sistemas abiertos. La ventaja de que sea en un sistema abierto es que la presión es constante. Recuerden ustedes por concepto que la entalpía de un proceso es igual al calor de ese proceso a presión constante. Entonces, como el problema no se nos indicó que en el quemador hay cambios de presión, vamos a suponer que el proceso es a presión constante. Por tal, vamos a utilizar la aproximación de calor a presión constante, o sea, entalpía. ¿Ya quedó claro? Sí, Doc, ya. Gracias. Muy bien, muy bien. Si no quedó claro, vuelvan a interrumpir, ¿ok? Bueno, entonces los vamos a ordenar. Y aquí está. Metano, oxígeno, nitrógeno, agua y CO2. Son los que nos importan porque son lo que entra y con lo que sale, punto. Y estamos nada más en quemador. Ahorita no vamos a preocuparnos por el proceso 2. No, ni lo mezclemos. Entrada. De entrada tengo 3 componentes. Metano, oxígeno y el que es testigo, el nitrógeno. La salida, pues tengo oxígeno, nitrógeno, agua y CO2. No tengo metano porque estoy asumiendo y no se nos indicó en el problema. Entonces, todo se gastó. Ahí está. Ordeno, tengo los kilomoles de un lado, los kilomoles del otro, y puedo conocer los kilogramos asociados a los kilomoles de cada componente. Sí lo puedo conocer, porque conozco una formulita que me dice que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Tendría problemas en calcular el peso molecular? Yo creo que no. ¿Tendríamos problemas? No. No. Pudiéramos conocer la masa sin problema, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es multiplicar los moles por el peso molecular. El metano pesa 16 kilogramos por kilomol,
que es lo mismo a decir 16 gramos por mol. Entonces, si el metano pesa 16 kilogramos por kilomol, por 100, pues nos va a dar 1600 kilogramos. Ese metano está a 25 grados centígrados. Nos vamos al oxígeno. El oxígeno entra a 230 kilomoles. Si lo multiplicamos por su peso molecular, que es de... ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? ¿16? No, ese es del oxígeno atómico. Vean ustedes, es oxígeno molecular. 32. Por 32 kilogramos por kilomol, les va a dar 7,360. De nitrógeno, ¿cuál es el peso molecular? El nitrógeno atómico pesa 14. 28. 28 kilogramos por kilomol. Si lo multiplican por los moles, aquí va a estar. ¿Ok? Y hacen lo mismo ahora con la otra parte de los componentes. Oxígeno, nitrógeno, agua y CO2 respectivamente. Y les va a dar, bueno, podemos conocer la masa. Y ya tengo las temperaturas de entrada, que es la que me interesa, y la temperatura de salida, que es la que me interesa, para proponer la ley de Hess, que es el que me va a permitir calcular el calor asociado a esta reacción. ¿Dudas hasta aquí? No. No, creo que no. No. Ok. Bien, ahora, hasta este momento, fíjense, vamos a ya conocer el calor asociado a la reacción de combustión del metano. Tenemos dos temperaturas, una a 25 y la otra a 100, y salen a 500. Pero afortunadamente, la reacción de combustión del metano ya está reportada en la literatura. Aquí está. Son la entalpía de combustión del metano, pero como es entalpía estándar, porque está a 25 grados centígrados, corresponde a menos 55,600 kilojulios por kilogramo. Esta parte es muy importante porque fíjense cuánta cantidad de calor se está liberando por quemar 1 kilo de metano. Estamos obteniendo de ese proceso 55,600 kilojulios. Pero ven ustedes que este valor no está por mol, está por kilogramo. Por eso, calcular los kilogramos aquí se vuelven importantes. Si aquí está como kilojulios por mol, ya es decisión suya si quieren hacer el cálculo de los kilogramos. Puede que ya no sea necesario. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Bueno, ahora, como nos decía por ahí Carlos, pues ya nos están dando la entalpía de combustión, que él es el más importante. Si no nos lo hubieran dado, no tendríamos preocupaciones. Lo calculamos así de bolón ping-pong, conociendo las entalpías de formación del CO2, entalpía de formación del agua, le resto la entalpía de formación del metano y la entalpía de formación del oxígeno, pero tomando en cuenta los coeficientes estequiométricos, pues me va a dar un valor cercano a. ¿De acuerdo? Lo podemos calcular así de volada. Ok. Entonces, vamos a utilizar como temperatura de referencia 25 grados centígrados. Aquí podemos hacer varias cosas. Afortunadamente, un reactivo está a 25. ¿Qué le tengo que hacer al aire, chicos? Está a 100. ¿Qué pudiéramos hacer? Lo que podemos hacer es, fíjense, síganme, pueden tener mucha atención. Enfriar al aire de 100
pero esto no sé, a ver, algo que quiero que me entiendan. Estos son cálculos, para conocer la cantidad de calor requerida y la cantidad de vapor que voy a obtener. Cálculos es esto. Esto no significa que yo a la caldera voy a ponerle un dispositivo para enfriar el aire. Y luego ya cuando esté frío, lo mezclo con el metano a 25 y después que se acabó la reacción de combustión, a ver cómo le hago a 25 y luego esos resultados los caliento. Por favor, no entiendan eso. La caldera trabaja tal cual. Pone usted metano, llega el aire caliente a 100, lo calienta, sucede el proceso de combustión y obtiene vapor. Usted quiere saber cuánta cantidad de vapor. Ok, para conocerlo en el papel, puedo hacer este atajo de ley de Hess. Pero es en el papel. ¿Por qué? Porque la ventaja de la entalpía es que es una función de estado. Puedo tener los caminos que yo quiera recorrer, pero al final puedo conocer la entalpía del estado inicial y el final. Cosa que en la caldera sí sucede. La caldera tiene una entalpía de entrada, una entalpía de salida, y me va a dar una entalpía neta. Pero así como está tal cual en la caldera, no lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es, para llegar a ese resultado experimental, voy a hacer este atajo en el papel. ¿Queda claro esta parte, jóvenes? Sí, Doc. Sí, o sea, hacer las cosas en la y papel, pero no en La realidad es otra. La realidad es que la caldera calienta, punto, y te obtengo un calor. Pero como ingenieros no lo pueden hacer, no lo pueden calcular así directamente en el vapor, en la caldera, en las condiciones de caldera. No lo pueden hacer. Entonces, como ingeniero, lo que van a hacer es, ok, voy a partir de tus condiciones de entrada, tus condiciones de salida, y yo veo cómo le hago, me voy a desvelar toda la noche, pero yo mañana te traigo el calor que podemos obtener. Bueno, tú en la noche, como ingeniera, vas a hacer esto. ¿Ok? En el papel. Bueno. Entonces, fíjense lo que podemos hacer. Podemos hacer que el aire, que está a 100 grados centígrados, ahora ya estamos en el papel, ahorita la caldera todavía no, ya estamos en el papel. Podemos enfriarlo a 25 grados centígrados, que es la temperatura a la que está el metano, y luego, pero ese proceso liberó calor porque lo estás enfriando, entonces liberó calor. Una vez que el metano y el aire ya estén juntos a 25 grados centígrados, sucede la reacción a 25. Entonces ya tienes el calor que vas a perder por enfriar el aire, la cantidad de calor que ganas por hacer la reacción a 25. Y luego, ¿qué vas a hacer? Que esa reacción con todos los componentes los vas a calentar a 500. Ahí vas a perder calor, porque ahí vas a introducir calor por calentamiento. Sumas y restas esos calores y esa es la entalpía deseada. ¿Queda claro el camino? ¿Queda claro el camino? Entonces, vamos a tener el calor que se perdió cuando enfriamos el aire, más el calor que generamos al hacer la reacción y el calor que último, requieres para calentar los gases. No quiero que se me pierdan aquí, que digan, ay, ¿por qué vamos a hacer ese camino? Qué complicado, no sé dónde sale. Bueno, a ver, no se pierdan. En algún punto estábamos en esta diapositiva y aprendimos en esa diapositiva que podemos calcular el calor que se está generando de reactivos a productos en un solo paso. Imagínense que esto está en la caldera. Entraron los reactivos, salen productos y él te da un calor. Calcúlate este paso directo. Ahí me cuentan cómo les fue. Entonces, como ingenieros, vamos a hacer un atajo donde yo pueda calcular o poder tener el control de la cantidad de calor que puedo perder o ganar y
partiendo de los productos de entrada, hago este atajo y llego exactamente a las características de los productos que me está reportando la caldera. Ese es el atajo que podemos hacer. Esta es la ley de Hess. Y así podemos calcular el calor. ¿Queda claro, jóvenes? Dos, tres, dos, tres, dos, tres. Bueno. Ok, entonces, ahorita ya tenemos este caso. Vamos a empezar a aplicar la ley de Hess. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer, chicos? A ver, para la temperatura, Ok. necesito conocer tres cosas importantes. La entalpía de entrada, de cajón, ¿por qué? Porque el aire está caliente. Lo voy a enfriar a 25. Eso me va a llevar a cabo un calor que tengo que considerar en el cálculo. Más, una vez que está a 25 grados centígrados, ya con el metano, voy a llevar a cabo la reacción. Entonces es la que tengo que considerar aquí. Entalpía de reacción. Ahí vamos aquí. Una vez que ya hice la entalpía de reacción, voy a generar estos gases, pero van a estar ¿a qué temperatura? A la temperatura de referencia. ¿A qué temperatura? 25. 25. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Pues a fuerza llevar estos productos de 25 a 500, que es como salen de la caldera. Entonces, ¿cuántos calores tengo que considerar? 3 en total. 1 para estandarizar la temperatura de entrada, 2 la temperatura de reacción a la temperatura de referencia, y 3 el calentamiento de los productos de 25 a 500. La suma de los tres me va a dar el calor deseado. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Más o menos, no sé. Ok. Ahora, la temperatura de referencia es clara, ya se los he venido diciendo. Vamos a usar 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la reacción, la entalpía de reacción de combustión a esa temperatura es esta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok, ahora vamos a empezar a analizar el primer calor de los tres. 1, 2, 3, analizamos el primero. Nos vamos en orden. Vamos a analizar el primero. Voy a conocer las entalpías asociadas a las condiciones de entrada. ¿Ok? Recuerden, chicos, recuerden que las entalpías de entrada tienen dos componentes importantes. Uno, el calor sensible, que solamente indica si calenté o enfrié algo sin cambio de fase. Si hubo algún cambio de fase en ese proceso de calentamiento o enfriamiento, tengo que considerarlo. ¿Queda clara esta parte? A ver nuevamente. En la primera parte, que son las entalpías, de hecho, aplica para la primera y aplica para la última, porque no vemos reacción ahí, solamente estamos acondicionando reactivos o productos, respectivamente, implicó un calentamiento o un enfriamiento. Estoy hablando de un proceso en general. Cuando usted enfría o calienta algo, tiene que observar dos cosas. Si usted nada más calentó o enfrió, pero no hubo cambio de fase, nos quedamos hasta esta primera parte. Ay, no lo puedo. Nos quedamos hasta esta primera parte. ¿Sí? Pero, si además de ese proceso de calentar o enfriar, hubo un cambio de fase, eso generó otro consumo energético, naturalmente por ese cambio de fase. Lo tenemos que considerar, porque si no lo consideramos, vamos a tener una inexactitud en el cálculo. Aquí está.
Si no tenemos cambio de fase, ignore este segundo término. Si tenemos cambio de fase, considere el primero, el calentamiento, enfriamiento y el cambio de fase. ¿Queda claro? Sí, ya. Ok, ¿qué observamos, chicos? A ver, tengo aire. Si el aire lo paso de 100 a 25, ¿creen que el aire se licúe? ¿Se solidifique? ¿O quede igual? Igual. Va a quedar igual, vean, estamos ahorita a 25 más o menos, estamos ahorita a temperatura ambiente, pues el aire está gas, va a quedar igual. Al metano no lo voy a tomar en cuenta porque ese ya está a 25 grados centígrados. ¿Queda claro? Sí. Ok. Si Sí. a otra temperatura, también lo tengo que considerar para llevarlo a 25. Pero ahorita no es el caso porque ya está a la temperatura adecuada. Entonces, el aire, que es el componente que me interesa, porque voy a enfriar, no presenta cambio de fase. Perfecto. Entonces, nos quedamos en la primera parte de la ecuación. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Ok, sí. ok. Aquí se puso, ok, vamos a analizar poco a poco. Entonces, ¿cuántos componentes de entrada tenemos? Me regreso a la 3. tablita. Tengo metano, oxígeno y nitrógeno. ¿Cuántos cálculos de calor voy a hacer? 3. 3. Y voy a tomar en cuenta a los kilogramos. ¿Por qué? Porque todos los cálculos están referidos en kilojulios por kilogramo. Si ustedes encuentran la entalpía de reacción en términos de moles o las entalpías o los calores latentes de fusión o lo que sea de cambio de fase en moles o en kilogramos, eso les va a decir que vas a ocupar kilomoles o kilogramos, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, vamos a analizar para el primer componente metano. Recuerden que la primera fórmula, la primera parte, que es el calor sensible, que es el único que vamos a considerar, porque ninguno de los tres sufriría un cambio de fase, va a ser la suma de el calor latente de cada componente. Aquí van a ser 3. Ahora, analizando el desglose, acuérdense, es la masa del primer componente. Como es metano, ¿cuál es la masa? 1600. 1600. Ahí está. Masa, M, por el Cp, que es la capacidad calorífica a presión constante de ese componente en particular. Ya está registrada en la literatura. 2.19 kilojulios por kilogramo por grado centígrado. Y vuelvo a repetir. Si encuentran en la literatura que el Cp está en moles, aquí úsese moles. ¿Queda claro esto? Sí. Ok. Sí. Por Sí, Doc. delta T. Está a 25, lo quiero a 25, pues entonces aquí le pongo 25 menos 25. Lo coloco porque no quiero que después, cuando hagan sus ejercicios, piensen que no se toma en cuenta el reactivo limitante o hagan conjeturas. Aquí se van a dar cuenta que este primer término se va a reducir a 0, precisamente porque no hubo cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Sí, ¿De acuerdo? da 0. Pues va a dar 0, porque tenemos esto 25. No se calentó ni se enfrió, se quedó tal cual a la temperatura de referencia. Si ustedes ya tienen consciente esto, pueden omitir este primer paso. Si creen que no, bueno, colóquenlo, no pasa nada. Más, vamos al siguiente componente, que es el oxígeno. Me regreso. Necesito la masa. Ahora, bueno, algo importante. Si aquí estás analizando cosas de masa, todo debe estar en términos de masa, por uniformidad de unidades. Si ocupas moles, todo es moles, ¿de acuerdo? Si encuentras con kilojulios un Cp, bueno, todo debe de estar en kilojulios los demás Cps, ¿de acuerdo?
Esto es muy importante. Tienen que verificar que todo quede uniformado en unidades. Vean, kilogramo, kilogramo. Aquí se omite, pero es kilogramo, kilogramo, kilogramo. Kilojulio, kilojulio, kilojulio. Grado centígrado, grado centígrado, grado centígrado. No mezclo unidades. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Nos Sí, doc. vamos para el oxígeno. Nos vamos para el oxígeno. Del oxígeno necesito 7,360. 7,360. Por la capacidad calorífica del oxígeno, 1.04. Ya está en la literatura. Yo se los estaré dando en los problemas. ¿Ok? Por la diferencia de temperaturas. El oxígeno, como es componente del aire, ¿a qué temperatura está? Pues a 100. A 100. ¿Y lo vamos a llevar a dónde? A 25, que es la temperatura de referencia. Aquí vuelvo a repetir. Este 25 es temperatura de referencia. No necesariamente va a coincidir con uno de los reactivos. ¿Sí? Aquí nada más coincidió porque el metano está a 25. Pero aquí la temperatura es a la de referencia. ¿De acuerdo? Que es la que declaramos arriba. Perfecto. Y ya tenemos la componente de oxígeno. Más. Nos falta el último componente, nitrógeno. Para el nitrógeno tenemos 24,225 kilogramos. 24,225 kilogramos por la capacidad calorífica de nitrógeno a estas condiciones, 1.09. Kilojulio por kilogramo por grado centígrado. Por la diferencia de temperaturas de entrada, que también es un componente del aire, 100, menos la temperatura de referencia, 25. Ok, este se va a reducir a 0, este me va a dar diferente de 0 y positivo porque se está enfriando, y este también va a dar diferente de 0 y positivo porque se está enfriando. Al final me va a dar esta cantidad positiva. Positiva. ¿Qué quiere decir, chicos? Que estamos Bueno, que estamos obteniendo, recuerden, calor por el hecho de enfriar aire de los 100 a los 25. Se está generando cierto calor por el acto de pasar de 100 a 25. ¿Ok? Lo estamos enfriando. Y eso genera un calor. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Nos vamos al siguiente. Ahora, ya estamos aquí. Ya tenemos a los reactivos fríos. Ya a 25. Ahora, ¿qué procede? Nos vamos a la otra entalpía. La entalpía de reacción a la temperatura de referencia. ¿De acuerdo? Sí. Es la más fácil. Porque dice que la entalpía de reacción del metano a 25 es de menos 55,600 kilojulios por kilogramo. ¿Cuánta cantidad de metano tengo? 1,600 kilogramos. Y aquí se está obteniendo tantos kilojulios por kilogramo. Me voy a pasar a la siguiente transparencia. Ay, perdón. Para esta, bueno, aquí creo que me brinqué porque, sí, me brinqué, la dejé al final. Bueno, me voy a brincar tantito, voy a dejar esta pendiente, que es la más fácil, la entalpía de reacción, y de una vez analizamos, si quieren, la entalpía, las entalpías de salida. Sale, nada más me brinqué, pero ustedes pueden, si quieren, irse en orden. Ahorita al final voy a dejar esta para explicar un poco más a detalle los balances, ¿ok? Vamos a analizar ahorita esta. Voy a dejar pendiente esta, ¿de acuerdo, jóvenes? Sí, doc. Sí. Ok, nos vamos a la siguiente, a la de salida. La de salida, entonces, consiste, acuérdense, de irnos de los 25 grados centígrados a los 500. ¿Verdad? Nos vamos a ir a los 500. Ok, entonces lo voy a pasar. Entonces vamos a analizar ahora ya los de salida. Y otra vez, aquí tenemos dos cosas, chicos, dos cosas muy importantes. Otra vez, el calentamiento normal
y verificar si tenemos un cambio de fase. ¿De acuerdo? A ver, vamos a analizar las cosas para ver si vamos a contemplar este término. El CO2 es un gas. Si lo pasamos de 25 a 500, ¿va a haber un cambio de fase? No, porque sigue siendo gas. No, porque el CO2 a 25 grados está en estado gaseoso. A ver el oxígeno. No, Tampoco. tampoco porque sigue siendo gaseoso. A ver el nitrógeno. Tampoco. A ver el agua. Sí, ¿no? El agua sí. El agua sí. A 25 grados centígrados está en su fase líquida. A 500 grados centígrados va a estar en su forma gaseosa. Entonces, para el CO2, el oxígeno y el nitrógeno me voy a quedar nada más calculando esta primera parte. Para el agua, calculo la primera parte y la segunda parte. Pero recordemos O sea, algo. en lo del CO2, el oxígeno y el hidrógeno no va a ser lo del, No va a ser lo de las cambio. temperaturas. Exacto, nada más va a ser Ya. la primera Ya, parte. ya. Es el calentamiento de pasarlo de 25 a 500, porque no hay cambio de fase en el camino. Entonces, vamos a analizar la primera parte. Ok, para CO2, oxígeno y nitrógeno. Nada más me voy a quedar en esta primera ecuación. La masa de uno, la masa del primero, vamos a ver CO2. Aquí está el CO2. ¿Cuánto necesité? Bueno, aquí me voy a medir con el oxígeno, ¿sale? Porque es el que está en orden de lista. Para el oxígeno, 960. Aquí está el oxígeno, 960, por la capacidad calorífica del oxígeno. Acá lo que se hizo matemáticamente es que se factorizó. Hasta el final vean que se factoriza. Multiplicas todo esto que tienes por un lado, todo este paréntesis que tienes por este lado, lo multiplicas por la diferencia de temperaturas de 500 a 25. Si creen que esto se les puede abrumar, bueno, váyanse parte por parte. 960 por 1.04 por 500 menos 25. ¿De acuerdo? Sí. Más, nos vamos al siguiente gas. El siguiente gas es el grandote, es el nitrógeno, 24.225. Entonces, 24.225 por la capacidad calorífica a presión constante del nitrógeno, 1.09, por 500 menos 25. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora nos vamos a la del nitrógeno. Perdón, a la última que me faltaba, que era el CO2. El CO2 produce, aquí está, perdón, era el agua, discúlpenme. El agua, 4.400 por el CP del agua, 0.95 por 500 menos 25. Es 960. Aquí hubo, discúlpenme, aquí hay un error. Este que está aquí no es agua. Este que está aquí debe de ser CO2. Sí saben por qué CO2, ¿verdad? Porque el agua lo vamos a analizar de manera independiente porque tenemos un cambio latente, un cambio de calor latente. Aquí vamos a agrupar a los gases donde nada más estamos haciendo el análisis de la primera parte. Era CO2, oxígeno, era nitrógeno, y aquí debió haber sido, discúlpenme un error, nitrógeno, porque el nitrógeno también solo tiene cambio por calor sensible. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ok. Sí, sí. Sí, profe. Sí, eran estos tres, 960, 24.225 y 3.600. ¿De acuerdo? Aquí veo una vez, vean, es que puse por error 3.600 y puse que era el agua, pero, y tomé el CO2. Yo me equivoqué. Entonces, ahorita de aquí arriba, corríjanlo, por favor. 960, 24.225 y el otro que era de
3,600. ¿De acuerdo? 3,600. Entonces, esos ya los puedo calcular de manera independiente. El calor sensible del CO2, el calor sensible del oxígeno y el calor sensible del nitrógeno. A esta sumatoria le voy a sumar lo correspondiente al agua. Lo correspondiente al agua. Aquí debe haber sido 4,400, el valor que está aquí arriba. ¿Ok? Pero vean el agua. El agua pasa, quedamos de 25 a 500 también. ¿Cuántos cambios de fase tenemos, chicos? ¿En No. 3? Tres. No, pregunté, ¿cuántos cambios de fase? Uno, ¿no? Del estado líquido Uno al de estado líquido a gaseoso. gas. Ajá. Entonces, pero ahora, ¿cuántos cálculos de calor sensible tengo? Bueno, hay un cambio por calor sensible, esa es una entalpía. Pero ¿cuántas entalpías debo calcular por calor sensible? Dos. Son 2. Dos. Uno de 25 a 100. Luego viene el cambio de fase, que es a 100. Y luego el de 100 a Sí. 500. Son Sí, 3 ok. cálculos. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Aquí lo puse desordenado. Puedo irme ordenado si quieren. Primero sería calentar el agua de 25 a 100. ¿Por qué 100? Porque a 100 grados centígrados tenemos el cambio de fase. Entonces, aquí eran 4,400. Nuevamente una disculpa. 4,400 por el CP del agua a presión constante, 4,18 kilojulios por kilojulios por grado por grado centígrado, por la diferencia de temperaturas de los 25 a los 100. ¿De acuerdo? Luego, ya tenemos agua calientita a 100 grados centígrados. Ahora viene el cálculo del calor latente. Son los 4,400 kilogramos por el calor latente del agua a 100 grados centígrados. Este valor también ya está dado en la literatura. 2,382 kilojulios por kilogramo. ¿De acuerdo? Una vez que el agua ya está ahora a 100 grados centígrados y en estado vapor, vamos a calentarla hasta los 500. Entonces son 4,400 por el CP en estado gaseoso, 1,96, por el delta T de los 100 a los 500. Y esto lo sumo. Y esto después que lo sumé, lo sumo con los otros 3 gases que nada más se quedaron con calor sensible. Y la sumatoria total, pues ya aquí está mal. Voy a tener aquí un error. Pero bueno, si supongamos que esto está correcto, pues me va a dar esta cantidad, ¿sí? Nada más que esto ya va a estar mal porque estúpidamente confundí el valor del CO2 por el agua. ¿Sí? Nada más eso. ¿Quedó claro esta parte, jóvenes? Sí, sí quedó claro. Sí, profe. Sí, Ok, Doc. entonces, vean ustedes que primero tenemos que conocer el gas, así como ahorita ustedes, el CO2, el oxígeno, el nitrógeno, a temperatura ambiente no le va a pasar nada, los aquí tampoco. Entonces ahí no hay cambio de fase, solo es calentar. Pero para otros componentes, a lo mejor sí, como el agua, ¿no? Y depende de dónde estés, a dónde vayas, para saber cuántos cálculos de calor sensible y latente pudiéramos tener, porque a lo mejor aquí fuera hielo, entonces aquí son 4, que considera también el hielo, ¿sí? Bueno, esas son las partes que necesito que queden muy claras, muy claras. Bueno, entonces ya tenemos ahorita, disculpen, me voy a tomar como referencia que esto está correcto, pero yo sé que es incorrecto porque confundí, pero nada más para fin de explicar, ya tenemos la entalpía a la salida. Ya tenemos la entalpía a la entrada, ya tenemos la entalpía a la salida. ¿Qué nos hace falta? El valor del medio, ahora la entalpía de reacción. Para la entalpía de reacción, ¿qué es lo único que tenemos que hacer, chicos? Pues ya me está dando el valor de la entalpía de reacción aquí.
se están consumiendo, se están generando 55.600 kilojulios por kilogramo. Eso es lo que se está generando. 55.600 kilojulios por kilogramo, sí. ¿Está negativo? Negativo, ¿por qué? Porque acuérdate que un proceso exotérmico que libera calor, el signo de la entalpía es negativo. Sí, cierto. Gracias. Ajá, no te preocupes. Si es positivo es porque se requiere calor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos da negativo. Y es coherente porque es una reacción de combustión, obtenemos energía por ello. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar esto por la cantidad de metano que vamos a quemar, ¿no? ¿Cuánta cantidad de metano vamos a quemar? 1.600, ¿no? Entonces va a ser 1.600 kilogramos multiplicados por la entalpía de reacción a 25 grados centígrados y eso nos va a dar esta cantidad gigantesca, vean. Menos 89.9 por 10 a la 6 kilojulios. Vean la cantidad de calor que podemos obtener por quemarlo. Y entonces, al final, ya puedo calcular el calor total generado por la combustión. Tomando en cuenta la entalpía de entrada, vamos a recordar cuánto era. Ay, aquí medio tengo, no sé por qué puse otro valor. Bueno, eran 25.500. Bueno, ustedes cuando vean el video pueden corroborar estos cálculos, porque de verdad me pude haber equivocado. 255.453, que era este, pero sí me confundí, me equivoqué, puse mal algo. Entonces, aquí está, ya hay notación científica, 27.5 por 10 a la 6, que es el calor de entrada. Era este término que está aquí, ¿sí? Luego, el resultado de la entalpía de reacción, que es este que está aquí. Entalpía de reacción, aquí está. ¿Sí? Y luego, el otro, que es el de salida, que como los puse en orden de cómo lo fuimos resolviendo, el de salida es este. Que está aquí. Ah, es que ya vi por qué está al revés. El primero, discúlpeme, es la entalpía de reacción, perdón, es la de salida, esta puse primero salida, vean. De salida, aquí están los 27.5 por 10 a la 6. ¿Sí lo pueden ver? 27.5 por 10 a la 6. Aquí está. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Aquí está. El otro es la entalpía de reacción, que es la que acabamos de calcular aquí. Menos 89.9 por 10 a la 6. Y me falta la última, que es esta. Que es la de salida. Perdón, la de entrada, que es esta que está aquí. Algo importante que quiero mencionar. Este valor es negativo. Está tal cual negativo. Tal cual, porque es el valor de la cantidad de calor que obtuve por la combustión. Este calor que está aquí es coherente que sea positivo, chicos. Calenté de 25 a 500. Este es el de salida. Calenté de 25 a 500. ¿Es coherente que sea positivo? Calenté. ¿Es coherente? Sí. Sí, es coherente. Pero algo omití decirles algo. Aquí, recuerden ustedes que para el proceso de entrada tuve que enfriar de 100 a 25. Enfrié. Al pasar de 100 a 25, si yo colocaba por convención de signos, siempre se pone la temperatura más grande menos la temperatura más pequeñita. Por eso aquí el cálculo nos da directo positivo. Pero ustedes en su entender termodinámico, si estoy enfriando, ¿qué signo tendría que estar aquí? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque estoy enfriando. ¿De acuerdo? Al enfriar estoy, ¿qué? Obteniendo calor. Porque estás
enfriando. Por eso es negativo, obtienes calor. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden sacar directamente si ustedes nada más consideran que la temperatura final es la de referencia menos la temperatura inicial, que es la de 100. Ya les voy a dar el signo directo. Pero a veces, acuérdense, cuando hacíamos nuestros cálculos térmicos, usábamos por convención poner primero el grande y luego el pequeñito por cuestiones algebraicas. No sé si alcanzaron a recordar esa parte de termos, ¿se acuerdan? Que por cuestiones algebraicas les daba un valor muy diferente de la temperatura de equilibrio. Entonces lo que les dije es, vamos a ponerle el valor mayor menos el valor menor. ¿Se acuerdan? Bueno, es eso. Sí. Es eso. Entonces nada más con convención, acuérdense. Cuando enfriamos, obtenemos calor, signo negativo. En la reacción de combustión es natural que es una reacción exotérmica, porque es combustión, vamos a también obtener calor. Y para calentar de 25 a 500, ahí vamos a invertir calor, por eso es positivo. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes aquí que es justamente lo que hago. Sumo lo que tenga que sumarse, que es la inversión de calor de 25 a 500, y lo demás, que es lo que obtengo de calor, es negativo. Ya a la hora de hacer este cálculo, ya me da un valor negativo, porque es muy grande, y tengo de menos 64 por 10 a la 6 kilojulios. Ese es el calor del balance, de todo el balance del proceso de combustión. Ese es el calor que obtengo. Yo por favor, nada más les encargo que ustedes corrijan esto, porque estúpidamente, no puedo creer que cometí ese error, de haber cambiado el valor aquí. Puse en vez de 3.600, 4.000. ¿Sí? Nada más corríjanlo para que se ajuste este resultado. ¿Sí? No se vayan a confundir. Sí. Bueno, ahí está. Pero si le hacemos caso a mi error, o bueno, omitimos mi error, este sería el valor que estaríamos obteniendo. ¿De acuerdo? Este es el balance en el reactor. La pregunta que nos hicieron al principio era la cantidad de vapor que puedo estar generando de agua. Hasta aquí es el primer proceso. Es este primer proceso. Lo que está, ahorita voy a pintar con flechitas. Este es el primer proceso. Ay, discúlpenme que ya me tardé. Pero es que si no lo acabo ahorita, no sé. Ahí está. Es el primer proceso y le voy a poner más eso. Es el primer proceso. Ese es el primer proceso. Lo que va a suceder después es que este calor va a ser aprovechado por el agüita para que el agüita pase de agua líquida 80 a vapor. Nuevamente voy a regresarme al problema porque también el problema no me indica que tenga yo pérdidas de calor. Es muy común que luego te digan en los problemas, la caldera tiene una pérdida por disipación de calor del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que del calor que calculamos aquí, 10% es pérdida. No podemos hacer nada al respecto. Y solamente el 90% de esto es el que se aprovecha para hacer el cálculo de la cantidad de agua. Mientras no nos hablen de pérdidas, vamos a asumir que todo el calor generado por la combustión es aprovechado por el segundo proceso. ¿Queda claro esto? ¿Jóvenes? Sí, pero en la de salida se le va a cambiar a 4.000 cacho, pero no sé si también la CP se le tiene que cambiar. No, nada más me equivoqué en la cantidad asignada, no me equivoqué en la asignación de CPs. Ah, ok. No, nada más confundí la magnitud, puse para el agua la del CO2 y la del CO2 para el agua. Nada más tienen que hacer ese ajuste. Los 4.400 en la otra y 3.600 en la otra. ¿Sí? Nada más eso. Bueno, y entonces, ya una vez que ya calculamos el calor que generamos por la combustión, ahora vamos a hacer nuestro balance del intercambiador de calor. ¿Sale, vale? Ese balance no es otra cosa más que un análisis de equilibrio térmico. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que el agüita, para que pase de 80 a 213 grados centígrados, ¿qué necesitó?
Bueno, primero calentarla de 80 a 100. ¿Y luego qué va a pasar cuando esté a 100 grados centígrados? El cambio de fase. El cambio de fase. Y luego calentarla otra vez, ese vaporcito generado, hasta 213 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Podrías repetir de nuevo la última parte, por favor? Sí. El calor que se va a aprovechar, va a estar asociado a todos los equilibrios que le van a pasar al agua de 80 hasta los 213. Ya estoy en la parte verde. Estoy en la parte verdecita. Voy a ponerlo ahorita con colorcito. Estoy en la parte verdecita. Ahora, ese calor que generamos de la combustión se va a aprovechar por el agua de 80 a los 213 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, la cantidad de calor que se va a aprovechar va a estar asociado a el calentamiento del agua de 80 a 100, el cambio de fase y luego del cambio de fase, el calentamiento de esos 100 a los 213, que es la temperatura final que tiene que tener el agua. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Ahora, algo importante. Algo importante. Nos están diciendo que se está obteniendo, esta parte la voy a dejar ahorita pendiente, más adelante lo cuento. Nos están diciendo que estamos obteniendo agua saturada. Ahorita lo voy a poner aquí. Agua saturada. Ahorita no me voy a detener mucho en esto, lo voy a explicar más adelante porque me voy a derribar unas 3 sesiones más adelante. Agua saturada. Les vuelvo a decir, cuando es agua saturada, tenemos un equilibrio entre agua líquida y vapor. Alguien por ahí tiene un audio activado. Entre agua líquida y vapor. Cuando tenemos cuando tenemos un equilibrio de agua líquida y agua vapor, que el producto es agua saturada, el CP del estado gaseoso es casi idéntico al CP del estado de líquido del agua. De hecho, es 0.98 y la otra es 1. Ajá. O sea, una caloría y la otra es 0.98. Entonces, lo que se hace ahí, bueno, como el error es muy pequeño, o sea, el CP del estado vapor y el CP del agua líquida es extremadamente cercano, lo que comúnmente se hace en estos cálculos es que, pues, uses el mismo CP. Si usas el mismo CP, entonces puedes omitirte el paso de hacerlo en 2 secciones y resumirlo en una sola. Ahorita les voy a decir a qué me refiero. Miren, como bien nos decía Asa y como bien lo comenté yo, se tienen que hacer 3 cálculos para pasar del agua de 80 a 213. Una es pasar el agua de 80 a 100, que es el calor sensible. Luego, calor latente, que es el cambio de fase a 100. Y luego otra vez volver a calentar el agüita de 100 a 213. ¿Están de acuerdo conmigo que son 3 cálculos, verdad? Sí. Ok, pero les decía yo que el CP del agua saturada es muy parecido al CP en agua líquida. Entonces, en vez de calcular por separado el calor sensible de 80 a 100 y por otro lado de 100 a 213, y como el CP se parece mucho, puedes unificar los cálculos de una vez calculando el calor de los 80 hasta los 213 y luego por otro el calor latente. ¿Sí me doy a entender? Sí, o sea que no es necesario hacer 3, no es necesario hacer el 3. cálculo de los 3. Ajá,
Puedes sino que se pueden hacerlo unificar y hacerlo más sencillo. exactamente porque el CP es muy, muy, muy parecido. Pero solamente esto es válido cuando tenemos un vapor saturado, porque los CP son muy parecidos. Cuando ya es sobrecalentado, ahí sí no, pero ya se los voy a, por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahorita vamos a suponer que el CP no cambia, entonces podemos resumir que los cálculos del calor para el agüita son solo dos. El calor sensible de los 80 a los 213 y el otro que es el calor latente por cambio de fase. Entonces el primero es la masa del agua. Acuérdense que el primer cálculo es M por Cp por delta T, cálculo de la masa del agua por la capacidad calorífica del agua. Vamos a suponer que es la misma, agua líquida y vapor saturado, 4.18 kilojulios por kilogramo por grado centígrado, por el delta T, 213 a menos 80. ¿Sí? Más la parte asociada al calor de cambio de fase. Masa por el calor latente del agua al pasar de estado líquido a gaseoso es 1885 kilojulios por kilogramo. Sí, de hecho lo teníamos aquí. Ay, bueno, ahorita no lo veo. Pero este valor de 1885 kilojulios por kilogramo ya es un valor reportado en la literatura igual para el cambio de fase del agua líquida. ¿De acuerdo? Sí, que es a 100 grados centígrados. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Ya conozco el calor resultado del balance del reactor, perdón, el calor resultante del quemador. Y ya conozco las características del vapor de agua que quiero obtener. ¿Qué tendría que hacer ahí? Despejar masa. Ahí tendría que despejar masa. ¿Verdad? Y entonces, este valor ya lo puedo reducir, 213 menos 80, lo multiplico por 4.18, y el otro, este valor, este que está aquí, pues ya queda por la masa 2, y bueno, puedo hacer aquí un despeje, esto lo pueden hacer ustedes perfectamente, despejo la masa del agua, y voy a encontrar que la cantidad de masa de agua que puedo estar obteniendo en vapor a 213 grados centígrados, 20 atmósferas de presión, es de 26.219 kilogramos. O sea, en otras palabras, con 1.600 kilogramos de metano, tú estás produciendo 26.219 kilogramos de vapor de agua. ¿Queda claro? Pues yo digo que sí. Bueno, espero que les haya ayudado mucho este ya ejemplo directísimo que yo se los debía yo desde cuando que yo quería enseñárselos, pero por alguna razón u otra no se había podido porque yo quería enseñar esta parte en diseño de proyectos, pero ay no, nos tardamos demasiado en la primera parte y bueno. Entonces ya con esto amarramos la parte que había quedado pendiente del diseño de proyectos, ¿de acuerdo? Estos son los cálculos que tenemos que hacer. Y además, ya amarramos a qué nos referimos con un balance de masa realmente en un diseño de ingeniería. Voy a continuar todavía la otra clase con esto más pesado. Voy a tener que prolongar el examen porque me atrasé. Pero por favor, asegúrenme que esto lo van a estudiar este fin de semana. Voy a mandarles ejercicios al rato. Ahorita me tengo que ir corriendo porque tengo que pagar algo. Pero asegúrenme que lo van a estudiar.